siempre que he hecho música clásica, he hecho también música popular. Excepto en estos últimos tiempos que toco mucho más música popular que clásica. Yo venía tocando bossa nova desde Montevideo y acompañando cantantes importantes brasileros, pero no tenía la idea que cuando había llegado me puse a tocar bossa nova sin la menor intención de... Yo creo que el jazz empezó desde muy chico, el gusto por el jazz. Empezar a probar con el violín jazz fue todo una consecuencia del deseo. A mí nadie me enseñó a tocar jazz. Hace muchos años que hay escuelas para todos aquellos que quieran improvisar o tocar jazz, que hay mucha metodología para poder colaborar. Lo que nunca se va a poder crear es al jazzista, porque esto es algo que no se compra en la farmacia. Tú puedes ir a Berkeley a estudiar jazz, pero tienes que ya tener las condiciones, el deseo y tener algo que ya nació contigo. Y te van a ayudar en tu formación. Pero en la época mía, yo no había visto tocar en vivo a ningún violinista de jazz. Yo lo mío era por un gusto personal, por escuchar el jazz en la radio. Uruguay la radio siempre fue muy importante. La radio está cumpliendo ahora más de 70 años está cumpliendo. Y la radio siempre tuvo programas muy buenos de todo tipo de música en Uruguay. Hay 5 emisoras que tocan música clásica, que es la emisora oficial de Montevideo. Pero hay muchos programas especializados de tango, de música cubana, de música colombiana. 10 o 11 años a tratar de probar con el violín, a hacer jazz. Y me reunía con un grupo de amigos y hacíamos el jazz de la peor forma. Hacíamos el jazz como podíamos. Lo hacíamos mal, nos equivocábamos. Pero tuve la suerte que en Uruguay, que todavía existe, había un club de jazz, el Hot Club de Montevideo, que no era un club comercial. Era un club donde un grupo de músicos y no músicos amantes del jazz habían alquilado el sótano de un bar. Nosotros poníamos en aquella época 1 peso o 2 pesos uruguayos para pagar el alquiler y comprar discos. La Embajada de Estados Unidos regalaba discos, la de Francia colaboraba. Una vez por mes había una jam session, había una discoteca, y ahí nosotros podíamos, a través de conferencias que daban toda la semana, podíamos saber y conocer del nacimiento del jazz, la historia del jazz. Había gente que hablaba sobre diversos estilos del jazz, diversos autores, diversas orquestas, y yo escuchaba discos. Entonces me dijeron los muchachos del Hot Club, si querés tocar jazz con el violín, tenés que escuchar a los violinistas de jazz. Ahora hay más posibilidades para los que tienen el talento y el deseo de tocar jazz. Hay mayores posibilidades informativas como para todo, como para el periodismo, como para cualquier profesión. Hoy día uno hace así con las teclas y dice quiero escuchar un disco de 1925 de Joe Venuti, que fue uno de los primeros violinistas de jazz italiano-americano, y lo escucha, ya tiene el disco. Yo en Uruguay tenía que escucharlo en el Hot Club porque no se vendían esos discos de manera comercial. Entonces tenía que escuchar a 2, 3 o 4 violinistas de jazz para escuchar qué hacían, no para copiarlo, para escucharlo. Y después tenía que tocar, porque el jazz se aprende tocando. Si uno tiene deseo, si tú tienes deseo de jugar al fútbol, tienes que jugar al fútbol. Después, hoy día hay escuelas, antes ni eso. Ahora hay escuelas donde te dicen, mire, si patea así, si hace esto, hay que cabecear de esta manera. Puede educar la pierna izquierda si patea. En el Uruguay, yo nunca vi un violinista, yo pasé muchos años sin ver un violinista de jazz en vivo.
Es que todavía hay muy pocos violinistas que se dediquen al jazz. Te digo porque yo viajo por el mundo desde hace muchos años tocando jazz y tocando otro género. Y bueno, empecé tocando como podía, equivocándome mucho, y a veces alguien me decía, esto no es así, esto es así, pero no agarraban el violín y me decía, se toca así. Yo no vi un video en 1955 ni 56 que pudiera decir, ah, bueno, a ver, ¿qué puedo tomar yo de aquí? No, yo tengo, hablando de violines eléctricos buenos, yo tengo un violín eléctrico Barcus Berry que compré en Nueva York hace muchos años, que no le he cambiado porque, porque sigue funcionando muy bien, que tiene 5 cuerdas, no 4. Violín eléctrico que para un violín eléctrico es bueno. Es decir, el violín eléctrico depende del micrófono que tenga y depende del amplificador. El violín eléctrico solo, si no se conecta a nada, es una porquería. Como sonido natural es una porquería. Es un cajoncito, con forma o sin forma de violín. Depende, no depende de la calidad que le haya dado el luthier. No tiene nada que ver, es una porquería. Pero es una porquería que sirve para tocar con grupos de jazz o con grupos de música cubana, lo que sea, porque cuando todo el mundo empieza a levantar el violín, a levantar el volumen, yo también levanto el sonido y no me gana nadie. Yo, a ver quién toca más fuerte, toco yo también. Cosa que no me gusta, pero resuelvo. Pero yo no tengo un Stradivarius. Yo creo que si viviera 2 o 3 vidas largas, como pienso vivir, no podría pagar un Stradivarius. Pero la mayoría de los violinistas, la mayoría, no tienen el instrumento que quisieran tener porque no lo pueden comprar. Sin embargo, hay muchos instrumentos buenos que no son tan caros y se pueden tener. Yo tengo un buen instrumento. Yo tengo un instrumento muy bueno que es vienés. Es austríaco de 1830, que está ahí. Está el instrumento de tal año y lo hizo tal luthier. Tengo el certificado. Es decir, para tener el certificado hay que pagarlo. Hay pocos especialistas en el mundo que pueden certificar, pero hay que pagar. Yo tengo certificado de lo que vale lo mío porque me lo hizo un amigo mío en Nueva York que no me cobró nada. El jazz se creó aquí y este es uno de los países que divulga menos el jazz. Si tú buscas en cualquier ciudad del país que vivas, por ejemplo Miami, no sé si hay 45, 50 o 60 emisoras de radio, y trata de encontrar un programa de jazz, 91.3 después de las 9:30, 81, 88.9 todo el día y con variantes, jazz, jazz latino, pero jazz, y la demás nunca. Entonces, la divulgación del, la poca divulgación de jazz hace que los mejores músicos de jazz, en primer lugar los norteamericanos, tengan poca actividad. Que la época de los grandes clubes de jazz haya pasado en la década del 50. Quizás empiece a volver en los últimos años ahora nuevamente porque hay ciudades donde hay un mayor movimiento de jazz. Pero en Miami, clubes de jazz que funcionen todos los días como clubes de jazz, hay uno. Pero el jazz no tiene la divulgación, ni la música clásica tiene la divulgación que merece, ni el bossa nova tiene la divulgación que merece, ni la música mexicana buena ni colombiana tiene espacios especiales. No los tiene. Se pasa la música que el dueño de la radio dice que hay que tener. Y siguen saliendo músicos de jazz muy buenos en todo el mundo. Incluso están apareciendo buenos violinistas de jazz que antes eran realmente
Hay instrumentos que se han utilizado poco en el jazz, aunque parezca mentira. El vibráfono y el violín. Y en los últimos años el clarinete. En la década del 20 y del 30 y 40 por los estilos que se hacían en New Orleans, Dixieland, Chicago, siempre habían clarinetistas. Bueno, después los hubo en los Big Band. Los Big Band se acabaron en la década del 50. Es decir, había que ahorrar y en lugar de tener a 15 o 17 músicos, se tenía 4 o 5 y después 3 y después ninguno. Y había grabaciones. Entonces ahora está volviendo un poco el desarrollo de grupos. Los Big Band no se mantienen, pero se hacen Big Band. Por ejemplo, hay una orquesta Duke Ellington. Yo toqué con Duke Ellington varias veces. Y Duke Ellington murió. Pero la orquesta de Duke Ellington, con algunas figuras que tocaron con Duke Ellington, se arma para hacer algunas giras. Y de repente hacen un concierto en Miami, otro en Tampa, otro en Jacksonville, otro, no sé, en otro lugar, y se pasan 15 o 20 días haciendo giras. Y en Estados Unidos, y aparecen orquestas que se hacen, no las pueden mantener estables. Hay pocos lugares, pocas ciudades en Estados Unidos que tienen un Big Band estable. Sí lo tienen prácticamente todas las escuelas de música de jazz de las universidades. Tienen Big Band. Por ejemplo, hay un Big Band acá, bueno, en la FIU, y uno mejor en la UM. Y hay ciudades que tienen orquestas que una vez por mes hacen un programa y lo repiten 5 días. Entonces muchas veces invitan a algunos artistas y a veces voy yo a tocar en un lugar o otro lugar. Ellos hacen un ensayo y con el Big Band hacen miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en un teatro, y es una tradición. Tienen 30 o 35 años fijo. El jazz tiene intérpretes en todo el mundo, y esto indica de que posiblemente no desaparezca. Ya no depende solamente de los músicos norteamericanos. Hay jazz en México. Yo creo que a mí me hace pensar de que al haber tantos intérpretes en todos lados, hay festivales en todas las islas del Caribe. Esto no quiere decir que tengan un movimiento jazzístico tan grande en cada, ni en Barbados, ni en Aruba, ni en Curazao, que tengan un movimiento permanente. Pero hay un grupo de músicos y que anualmente invitan a músicos de Colombia, de México, de Argentina, de Uruguay, de Francia, los que puedan, de acuerdo al presupuesto que tengan. En general toco con gente joven, salvo cuando me invitan a algún grupo que ya tiene gente mayor y yo soy el invitado. Pero si yo armo grupos, todos son más jóvenes que yo. Para mí es enriquecedor por la edad que tengo. Porque tienen una vitalidad y una calidad muy especial, ¿no? Y además uno puede aprender de los jóvenes. Uno puede aprender de todos, de las personas mayores, de todo el mundo se aprende todos los días.
pero de los jóvenes se aprende mucho más. Hay una enorme cantidad de jóvenes que tocan jazz y que tocan música popular, que están todo el día inventando cosas, creando cosas, innovando, y que tocan muy bien, de todas las nacionalidades. Hasta el público, en general, es un público joven. Hay mucho vigor, hay mucha fuerza. Hay gente mayor que la tiene, que no la ha perdido, pero hay alguna gente que no tiene tanta vitalidad o tanta fuerza para tocar, lo cual no quiere decir que toque mejor o peor, no, pero sí esa cosa que se contagia del impulso de las personas que están todo el día con ese tema en la cabeza, ¿no? En fin. Yo tengo la suerte de tocar varios estilos y varias cosas y eso me divierte mucho. Yo no solamente soy violinista de jazz, pero el género que más me gusta a mí es el jazz. Yo creo que la música empieza después de las notas. Y entonces hay músicos como Marcos que no solamente tocan las notas que quieren tocar o las que ellos escribieron o interpretan lo que escribieron otros, sino que lo hacen con con una interpretación especial que es donde empieza la música. La música no empieza en las notas, la música se hace después de las notas. Empieza todo después, es una historia muy interesante. Por lo menos yo lo siento así. Y yo a Marco lo disfruté tocando porque creo que está por encima de las notas, está después de las notas. Es decir, las notas las puede tocar cualquiera que estudie 18 horas por día, puede llegar a tener una buena técnica y nada más. Con buena técnica, la buena técnica para el que toca muy bien y tiene feeling es formidable. Pero solo buena técnica, sin feeling, no. Prefiero 3 notas bien tocadas y no 2000 en un minuto. A mí no me sirven 2000 notas en un minuto si no me dicen algo. Porque muchas veces hay músicos que tocan, que son muy efectistas, tienen muy buena técnica y se pasan 2 minutos, 3 o 4 minutos. Entonces la gente se vuelve loco y dice, qué bien que toca, qué barbaridad. Deberíamos decir, qué buena técnica tiene, que no es lo mismo que tocar bien. Ahora, si se toca bien y además se tiene buena técnica, formidable, porque cuando un músico quiere expresar una idea, una frase, con 10.000 notas, y puede hacerlo, lo hace. Pero no siempre para mostrar un virtuosismo permanente que no es necesario mostrar. Hay que mostrar la música, y a veces 2 notas son suficientes. No necesita más nada. 2 notas bien colocadas en un momento preciso, esa es la música. La música es algo que está un poquito más allá, e incluso puede ser comprendido más allá de la palabra. Es decir, la música es algo muy, muy profundo. La música, lo que sea. No importa qué género, qué estilo. No estoy hablando solamente de música clásica. Hay compositores muy buenos, ejemplos en la música clásica como, por ejemplo, Beethoven y como Mendelssohn. Uno con una vida muy atormentada, muy compleja, muy difícil, como Beethoven, con prácticamente toda su obra de una gran profundidad ideológica, filosófica, religiosa, de todo punto de vista de la música muy profunda. Sin embargo, no es tan así Mendelssohn, que fue una persona que gozó de mucho dinero, fue un judío alegre, feliz, contento, que no tuvo muchos problemas en su vida
y que la música refleja esa alegría y menor profundidad, pero extraordinario. Digamos, para hablar de Mendelssohn, por ejemplo, podemos hablar de algo que es tan popular como cualquier pieza popular de los Beatles o de Juan Luis Guerra o de Paquito de Rivera o de Carlos Gardel, que es la danza nupcial. ¿Es famosa o no? La conoce todo el mundo. Entonces la música refleja un poco la manera de ser de la persona. Hay gente que logra mayor profundidad, hay gente que no lo logra, hay gente que es difícil encontrar un estilo, un lenguaje. Es decir, Haydn, por ejemplo, que tocaba en la corte en Londres, escribió 104 sinfonías. Y uno dice, ¿cómo se pueden escribir tantas sinfonías? En realidad eran sonatas de 4 movimientos para orquesta. Pero él tenía que tocar todos los días para los reyes. Entonces tenía el placer, que muchos compositores grandes no tuvieron, de que al escribir una obra la podía estrenar. Otro grave problema de muchos compositores, clásicos o populares, escribir piezas, muchas de ellas muy buenas, y no estrenarlas o no grabarlas. Es un problema. Aparte, todo es muy subjetivo. Lo que puede ser tan profundo para mí podría no serlo para otra persona, porque ¿por qué no Ravel y Debussy no hicieron música tan profunda y era música descriptiva? La Mer, por ejemplo, o La Pavana para una infanta difunta. Cuando se estrenó eso en París, el director le preguntó a Ravel qué le había parecido la interpretación de él con la orquesta. Y Ravel le contestó esto, le dijo, yo escribí una pavana para una difunta infanta, no para una infanta difunta. Eso fue lo que usted tocó con la orquesta. O sea que lo relajó, le dijo que lo que había tocado no era lo que él había pensado ni había escrito, que era para una infanta muerta. Y quiere decir que él la mató. Pero bueno, de esas anécdotas hay muchas. También Ravel era como Jascha Heifetz. Era un tipo muy extraño, pero un gran compositor. Y profundo. Pero es un lenguaje que se puede llegar, como cualquier expresión artística, se puede llegar a ser profundo o a no ser tan profundo. A ser más lindo, más digerible o menos digerible. Hay libros que a la gente le cuesta leer porque el lenguaje es muy complejo. Eso no quiere decir que no sea profundo. Es decir, a mí una vez me dijo Alejo Carpentier en Cuba, me dijo, yo le pregunté, le digo, ¿a usted no le gustaría escribir de otra manera para que mayor cantidad de lectores lo leyeran? Me dijo, yo no tengo la culpa. Dice que la mayoría de los lectores funcionen con 200 o 300 palabras del español. Yo manejo 5.000 y escribo con 5.000. Si me entienden bien, si no, ese es mi lenguaje. Hay personas que tienen un lenguaje que manejan 80 palabras o 100. Entonces les cuesta trabajo leer posiblemente una buena obra. Y hay autores que son más difíciles de escuchar, que son más duros, que son más tensos, como hay pinturas que son más difíciles de ver, lo cual no quiere decir que sean malas o menos profundas. Depende de lo que uno quiera ver o pueda ver o haya visto para tener una amplitud mayor, ¿no? Pero yo creo que la música es algo indispensable para el ser humano. Es algo, la voz prácticamente es el primer instrumento que existió, de modo que ya que la gente hable, no que cante o que toque, que hable,
ya es algo que se conoce desde el principio y filosóficamente te da la pauta de que es un poco el comienzo del mundo, el comienzo de la humanidad, ¿no? Yo creo que la música no se va a agotar, creo que van a seguir saliendo músicos y compositores, intérpretes de gran nivel. En la Florida y en Miami en especial, y todo lo que es el sur de la Florida, hasta West Palm Beach, hay una enorme cantidad de músicos de todos los géneros y de todos los estilos que tú quieras escuchar de gran nivel. A veces ni se conoce. Músicos de todas las naciones.